En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Llamamos atributos de Dios aquellas características propias de su ser que vemos que tienen que cumplirse necesariamente en Él por el solo hecho de ser Dios. Algunos de esos atributos se han mostrado polémicos en la historia del pensamiento, en la historia de la humanidad, porque parecen contradecir algunas expectativas nuestras. Era lo que veíamos en nuestra sesión pasada con el tema de la omnipotencia, la omnisapiencia y la infinita bondad de Dios. Eso nos deja preguntas. Y algunos han utilizado esos elementos para incluso rebatir la posibilidad de que exista Dios. Si tu Dios existiera, nos dicen, no podría ser al mismo tiempo omnipotente, omnisapiente y bondadoso. No podría ser. Escoge dos de esas, pero no puedes tener las tres. Bueno, ya en su momento presentamos ciertos argumentos para ver cómo en realidad una adecuada comprensión de las cosas nos muestra que esos atributos no solo son posibles, sino que son necesarios. Son necesarios. Muy bien, según esa idea, vamos a ver otra serie de atributos en esta ocasión que no son tan polémicos, pero que sí podemos llamar, utilizando una palabra bien larga, anti-intuitivos. ¿Qué entendemos por intuitivo aquí? Aquello que fácilmente uno puede deducir de qué se trata. Y algo lo llamamos anti-intuitivo, una palabra inventada para indicar que es difícil percibir realmente de qué se trata. O dicho de otra manera, uno puede creer que está entendiendo, pero en realidad no lo está entendiendo. Concretamente vamos a referirnos a 5 atributos sobre la eternidad de Dios, sobre la vida en Dios, sobre la verdad, la inteligencia, y luego esta pareja, justicia y misericordia. Curiosamente, Santo Tomás trata esas dos cualidades o atributos de Dios dentro de una misma cuestión de la suma. Sin duda, son muchas las ocasiones en las que uno se hace preguntas sobre la justicia y la misericordia. Y es interesante ver que un pensador de esta talla efectivamente trata juntas la justicia y la misericordia. Entonces, esos son los 5 atributos que llamamos anti-intuitivos. Son difíciles de captar. Vamos a dar primero una explicación general de por qué son difíciles de captar, por qué uno se equivoca fácilmente con estos atributos. La razón principal está en que la mayor parte de las personas han ejercitado su entendimiento con base en la imaginación. Eso quiere decir que nosotros entendemos usualmente por medio de imágenes. Si entendemos a través de imágenes, entonces lo que es difícil de imaginar es difícil de entender. Cuando nosotros pensamos en lo que es la vida, tenemos una imagen de seres vivos y normalmente vamos a pensar en algo que se está agitando, moviendo, está haciendo algo. Cuando nosotros pensamos en misericordia, seguramente pensamos en un sentimiento que la persona tiene. Es una persona misericordiosa, quiere decir, es una persona que es capaz de compadecerse. Entonces, nuestras imaginaciones, lo que usualmente tenemos en nuestra cabeza, lo que abunda en el lenguaje común,
Eso es lo que utilizamos para pensar. Pero en toda ciencia, no solo en la teología, en toda ciencia, la imaginación tiene un límite. Hay un momento en el que la imaginación no da más. Y cuando hay que superar la imaginación, realmente se encuentra una barrera que algunas personas no logran superar. No significa que sean malas personas, tampoco significa que no tengan inteligencia, hablando en términos absolutos, sino que posiblemente su inteligencia tiene otras dimensiones. Entonces, demos un par de ejemplos de cosas que son difíciles en las ciencias a partir de la superación de la imaginación. Considere lo que aconteció en la física de comienzos del siglo XX, de la primera mitad del siglo XX, cuando trató de esclarecerse la naturaleza de la luz. Entonces hay experimentos que muestran que la luz se comporta como una onda, como esos famosos experimentos en los que se utilizan dos rendijas y se produce un patrón de interferencia. Eso es típico de las ondas. Pero hay otros experimentos que muestran que la luz se comporta como una partícula, especialmente el efecto fotoeléctrico. El efecto fotoeléctrico muestra que la luz se comporta como una partícula. Entonces, si le preguntas a una persona entrenada en física si la luz es una onda o una partícula, seguramente te va a tener que decir las dos cosas, o te va a tener que decir, en cierto contexto se comporta de un modo y en otro contexto de otro modo. Pero resulta que en tu experiencia cotidiana, en lo que tú estás acostumbrado a pensar y a imaginar, esas cosas no suceden. Es decir, uno no está acostumbrado a que una partícula sea una onda, o que una onda sea una partícula. Esas cosas no suceden en el mundo macroscópico en el que nosotros estamos. En general, lo que tiene que ver con la mecánica cuántica está más allá de la imaginación. De modo que cualquier físico que tenga preparación en ese tema te va a decir, por favor, dejen la imaginación afuera del salón. La imaginación no nos va a servir aquí. Y esto, pues, obviamente es incómodo, es difícil. Lo mismo sucede en muchos otros campos, en prácticamente todas las ciencias, cuando llegamos a las explicaciones más profundas. Por ejemplo, piense usted lo que sucede en filosofía con el término forma. Quienes han tenido algunos cursos conmigo, pues saben que le damos mucha importancia al tema de la forma, por aquello de materia y forma. Pero llegar a captar lo que es la forma en términos filosóficos es algo que es bastante difícil, entre otras cosas porque la gente todo el tiempo está asociando la forma con la figura. O sea, están pensando en cuál es la impresión que una determinada realidad tiene en nuestros sentidos. Y resulta que la forma incluye dentro de su contenido esencial, incluye la configuración, la estructura, el funcionamiento. De manera que la forma de un ser vivo incluye su manera de vivir. Es decir que solamente cuando tomas en cuenta el elemento temporal, puedes hablar apropiadamente de la forma de un ser vivo. Uno no está acostumbrado a esa clase de lenguaje. Entonces muchas personas una y otra vez recaen. Yo me he encontrado con personas que te preguntan así insistentemente, a veces con buena intención, a veces con algo de sorna. Bueno, pero el alma, pero ¿dónde está? ¿Pero qué se hizo el alma? ¿Dónde queda el alma? Nada más respóndame eso y ya muero tranquilo. ¿Y qué pasa? Que mueren intranquilos. Porque no se logra responderles eso, porque eso no tiene sentido. Es lo mismo que una persona que dijera, bueno, pero ¿qué longitud tiene un litro de leche? Dígame, por favor, solamente eso, explíqueme, un litro de leche, ¿qué longitud tiene, por favor? Ya, no me omita, no me deje en visto, dígame, ¿qué longitud tiene un litro de leche? Entonces, usted que sabe lo que es un litro de leche, usted sabe que el litro de leche no se puede describir en términos de longitud, pero es muy difícil hacerle entender eso a una persona que no tiene, digamos, ese gusto y esa capacidad para un cierto pensamiento abstracto. Entonces, exactamente lo mismo pasa en teología. Hay muchas personas que creen
que puesto que la teología se refiere a la religión, y se supone que la religión tiene que ver con todos los seres humanos, entonces todas las ideas de la teología tienen que estar al alcance de todo el mundo. Pero luego uno se pone a mirar el detalle de las ideas propias de la teología y se da cuenta que hay ideas que no son fáciles de percibir, no son fáciles, cuesta trabajo percibirlas. Y normalmente lo que acontece es que una persona está pensando que entiende y en realidad no entiende. Si ustedes quieren sufrir, que tal vez algunos de ustedes digan, hombre, yo quiero sufrir un poco penitencia por mis pecados, empiecen a analizar las letras de las canciones, especialmente las letras de las canciones en la Santa Misa. Y ustedes encontrarán que se sufre demasiado, demasiado. Entonces, por ejemplo, alguien le hace un canto a la Eucaristía y entonces dice, Dios hecho pan. Ay, Dios mío, la panificación de Dios. No, la Eucaristía no es la panificación de Dios. Dios no se hizo pan. Eso no es lo que nosotros afirmamos en la Eucaristía. No es que Dios se hizo pan. Pero claro, es difícil ponerle ritmo y ponerle rima y ponerle música al hecho de que las especies eucarísticas, pero la sustancia verdadera, entonces eso va a parecer más que le estamos poniendo melodía a la suma teológica. Entonces la gente no gusta de esas canciones precisas y por eso resultamos diciendo, muchas veces resultamos cantando cosas que no son. Otro ejemplo por el que uno puede sufrir bastante es cuando se habla del reino de Dios, ¿no? Entonces, en casi todas las comunidades religiosas, en unas más que en otras, aparecen expresiones que tienen que ver con el reino de Dios. Y es frecuente la expresión, vamos a construir el reino de Dios. ¿Ustedes qué son? Constructores del reino de Dios. Y los de allá, constructores del reino de Dios. Si uno mira la Biblia, uno ve que eso no existe. Pero no existe de ninguna manera. De hecho, la idea es la contraria. La manera como nosotros ayudamos al reino de Dios es básicamente haciendo que Dios reine en nosotros. Es decir, es la entrega de nuestra voluntad la que hace que realmente se produzca el reino. Entonces no es la exaltación de la voluntad humana, sino la entrega de la voluntad humana. Eso cuesta bastante trabajo. Llegar a una idea apropiada de lo que es el reino de Dios cuesta bastante trabajo. Y uno puede creer que lo está entendiendo. Entonces usted se podrá encontrar una gran cantidad de predicadores y de lecturas teológicas de cierto nivel que hablan del reino de Dios como un conjunto de valores. Entonces allí donde hay justicia, solidaridad, paz, respeto de los derechos de todos, ahí está el reino de Dios. Resulta que esa es una condición necesaria, en general podríamos decir necesaria, pero esa no es una condición suficiente. Esa no es una condición suficiente. Y esa clase de errores se cometen con bastante frecuencia. Una de las razones por las que es interesante estudiar teología es para tratar uno de mejorar. Nunca llegaremos a una expresión perfecta, ¿no? Pero tratar uno de mejorar ese lenguaje que sea un poco más preciso, que sea más cercano a la realidad que nos ha sido revelada. Eso es realmente maravilloso. Por eso hay que darle muchas gracias a Santo Tomás, que además de toda esta precisión teológica, se haya atrevido a hacer poesía. Entonces, por ejemplo, el Pange Lingua es un himno eucarístico, es poesía, pero es poesía con un contenido dogmático 100% o demasiado cerca al 100%, es admirable. Y otros himnos que tiene Santo Tomás, como el Adoro te devote y este tipo de cosas. Entonces, entre el Adoro te devote y el Dios hecho pan, pues uno ve dónde está la teología, lo que puede brindar la teología. No es que nosotros queramos asfixiar la expresión artística, que eso a veces se piensa. No se trata de asfixiar la expresión artística, tampoco se trata de estrangular el sentimiento o la emoción en las personas, no se trata de eso. Pero es evidente que una persona que pueda tener una formación, digamos, más precisa en estas realidades de la teología, pues también las puede presentar mucho mejor. Ahí termina nuestra introducción, vamos con entonces estos atributos anti-intuitivos. El primero que hemos puesto es la eternidad. ¿Por qué es anti-intuitivo? Porque la idea que la gente tiene de eternidad, eso lo comentábamos en el curso de escatología,
No sé quiénes hicieron curso. ¿Quiénes hicieron curso de escatología aquí? ¿Tú estabas ahí en ese curso? En cristología. Bueno, creo que no sé si hay algunos que hayan hecho. En escatología obviamente teníamos que hablar de eternidad. La idea que la gente tiene de eternidad es, la idea que tiene es un tiempo indefinido. Un tiempo muy largo, muy largo. Pero normalmente la situación es peor que eso. No es solo que la gente piense que es un tiempo muy largo, sino que piensan que es un tiempo muy largo como este tiempo que nosotros conocemos. Porque en ese sentido me parece que estaban mejor los medievales que nosotros. Ellos tenían mejor imaginación que nosotros para algunas cosas. Ellos, por ejemplo, eran capaces de concebir algo intermedio entre el tiempo que nosotros conocemos y la eternidad en la que Dios vive. A eso ellos llamaban eones. El concepto mismo de eón es un concepto difícil de entender. Y algunos decían que los ángeles, por ejemplo, obviamente no son eternos como Dios, pero tienen algo que se llama eviternidad. Ellos son eviternos, es decir, que ellos tienen una realidad temporal que corresponde a los evos, no evo morales, sino a los evum significa eón. Evum es en latín, aevum se escribe, eón se dice en español. Entonces, ¿cuál es el grave problema con la eternidad? Que la gente se imagina la eternidad, ¿cómo se la imagina? Un tiempo largo. Por supuesto, a partir de ahí empiezan a salir cosas absurdas, chistosas o crueles. Por ejemplo, cosas chistosas. Los ángeles, además de cantar Hosana, Hosana, Hosana todo el día, ¿qué más hacen? Entonces, el cielo aparece como una cosa extremadamente aburrida. El cielo es aburridísimo, ¿no? Entonces, dicen los grandes santos, en el cielo vamos a ver el rostro de Dios. Bueno, eso suena muy solemne, suena muy bonito. Pero entonces ya miramos el rostro de Dios, seguimos viendo el rostro de Dios. Entonces, da la impresión de que si la eternidad es un tiempo prolongadísimo, finalmente resulta tedioso. Esa no es la idea de felicidad que usted tiene. Probablemente la idea de felicidad que usted tiene supone cambio. Una exciting life. Tengo una vida excitante, una vida con continuos cambios. Y entonces es interesante cómo uno va cambiando. Entonces, ahora para estas vacaciones voy a subir una montaña, luego voy a hacer buceo, luego me voy para una playa, luego me voy a perder en la selva, luego sí. Entonces, esa es la idea de felicidad que mucha gente tiene. Entonces, tiene que ser una vida con muchos cambios. En cambio, uno por allá, en una especie de adoración perpetua, eso no atrae, realmente ese cielo no atrae. Entonces, hay gente que piensa que habría que hacerle marketing al cielo. Organicen mejor su cielo para que la gente quiera ir al cielo. Pero además de ser un cielo, una eternidad chistosa, es una eternidad cruel. Porque resulta que el infierno también es eterno. Entonces, ¿cómo se imagina la gente el infierno? Se imagina más o menos como el famoso edificio de 3 pisos. El piso de arriba es el cielo, el piso de abajo es gerencia y recepción, y ahí es donde está la gente temporalmente en el purgatorio, y luego piso de abajo tiene que ser el infierno. Y entonces resulta que en ese piso de abajo, que es el infierno, están torturando a la gente. Y entonces Dios obviamente está en el piso de arriba. Y en el piso de abajo están torturando a la gente. Y Dios sabe que los están torturando ahí por los siglos de los siglos, porque no creyeron en mí, porque no me dieron culto. Y ahí están. Y seguramente Dios tiene su CCTV y está viendo por allá. Está viendo por las cámaras, ¿no? Ahí está, mire, de nuevo, por favor, repítame, Marx en aceite hirviendo. Eso. Entonces, claro, ese Dios ridículo, ese Dios sádico, ese Dios del infierno, es un Dios que no resulta aceptable. Y ahí vienen al rescate, ponga cuidado, ¿vienen al rescate quiénes? Vienen al rescate una serie de teólogos que tratan de rescatar a Dios. ¿Sí me oyó la frase? Tratan de rescatar a Dios. O sea que como Dios parece tan sádico, tan ridículo con esa idea de eternidad, vamos a rescatarlo.
¿Cómo se rescata a Dios? Vamos a quitar el infierno. No hay infierno. En realidad, no puede haber. O sea, un Dios que por los siglos de los siglos se esté desquitando de los ateos, de los herejes, por más crueldad, por más abusos. Oye, nunca, un Dios que nunca, pero nunca, jamás perdona. No, ese no puede ser, ese no es mi Dios. Entonces no puede haber infierno. Conclusión, no hay infierno. Se acabó el infierno. Hemos rescatado a Dios. Entonces hay gente que se dedica a rescatar a Dios. Pero según el análisis que estamos haciendo, tú te das cuenta que el tal rescate de Dios, ¿de dónde surge? De una idea errada de eternidad. Ahí empezó todo el problema. Porque tú tenías una idea errada de eternidad, tuviste una idea errada de infierno, y porque tuviste una idea errada de infierno, tuviste una idea errada de Dios como administrador de justicia post-mortem, y por eso tuviste una idea errada de lo que significa predicar el evangelio. Entonces yo quiero ser un sacerdote moderno. Yo no puedo llegar donde los jóvenes que ya tienen muchos problemas, gente que tiene tantas angustias, gente que está tan mal, para decirles, miren, además de todo, existe el infierno. Entonces, como para que me digan, o sea, peor que esto, ¿sí? Entonces, no, yo no les puedo llegar a ellos con eso, no puede haber infierno. Entonces, vamos a hacer una pastoral juvenil sin infierno. No puede haber infierno. Por lo menos para los jóvenes atribulados, no puede haber infierno. No hay infierno. Simplemente Jesús está de tu lado, Jesús te va a bendecir, Jesús es amor inconmensurable, Jesús es misericordia, a eso vamos a volver aquí. Jesús es misericordia, y si lo repites muchas veces, empieza a irse de tu cabeza esa idea tan desastrosa que tenías del infierno. ¿Dónde empezó todo? En una mala idea de eternidad. Bueno, entonces, ¿qué hacemos para comprender un poco mejor la eternidad? Lo primero es darse cuenta de lo que ya subrayábamos al principio. La imaginación no ayuda. Y resulta que una de las características de la imaginación, que se nota en la palabra, ¿no? Imaginación, eso suena a imagen. Imagen significa lo que tú percibes en general por tus sentidos, no solo lo visual, ¿no? Imagen es lo que tú percibes por los sentidos. Lo que tú percibes por los sentidos está siempre condicionado por un tiempo y por un espacio. Ahí es donde están. Esa es la fuente de nuestros problemas, queridos amigos. Ahí es donde está el problema. Que cada vez que nosotros apelamos a la imaginación, necesariamente apelamos a nuestros sentidos. Y si apelamos a nuestros sentidos, necesariamente apelamos a un tiempo y a un espacio. Me acuerdo tanto, en esto suceden cosas chistosas, como he dicho, pero también cosas tiernas, ¿no? Me acuerdo por allá una viejita de un grupo de oración que decía, mire esto, que ella lo decía con toda la ternura, ¿verdad? Con una devoción que quizás muchos de nosotros no tenemos. Ella decía, es que el cielo debe ser tan grande y yo quisiera un buen lugar. Un buen lugar, o sea, más o menos como cuando uno va al concierto de rock y no quiere quedar por allá en la porra, ¿cierto? Que a duras penas se alcanzan a ver allá el humo y los tipos allá brincando y reventando guitarras. Entonces, sino yo quiero un buen lugar. O sea, ¿qué hago para quedar por lo menos platea? Fíjate que ahí está uno imaginando, es el mismo problema. Está uno imaginando. Y esa imaginación no ayuda. La Biblia no elabora conceptos de una manera abstracta y formal como lo hace la teología. Es evidente que la teología tiene su fuente en la Sagrada Escritura, pero es evidente también que la Sagrada Escritura pues no tiene la, digamos, la formalización que tiene la teología. Entonces ahí es donde viene un trabajo que es largo, que es lento, que ha tomado muchos siglos, para ir produciendo un lenguaje. Ese lenguaje que se ha ido produciendo, depurando, refinando, es lo que nosotros tenemos dentro de una comunidad creyente que se llama la iglesia. Entonces, ¿qué entendemos nosotros por eternidad? Precisamente lo que entendemos es
una plenitud sin tiempo, o una plenitud por encima del tiempo, o más allá del tiempo. La palabra plenitud es clave. Tota simul perfecta possessio es una de las definiciones de eternidad. Tota simul perfecta possessio. Entonces es una plenitud sin tiempo. En el momento en el que te digo plenitud sin tiempo, te estoy diciendo, la imaginación no te va a ayudar. Ahí te das cuenta que no te va a ayudar la imaginación, porque estamos ante una plenitud sin tiempo. Bueno, ¿y qué podemos decir de la plenitud sin tiempo? ¿Cómo es eso? ¿Hay algún tipo de experiencia que nos acerque a la eternidad? Fíjate que cuando te digo experiencia, ya estamos otra vez hablando de imaginación. Más o menos eso es lo que hace la Biblia. Lo que hace la Biblia es ponernos en la ruta de experiencias que de una manera heurística, dicen los filósofos, aproximativa y direccional, eso es lo que significa heurística, de una manera aproximativa y direccional nos apuntan, nos conducen hacia la realidad que de todas maneras supera la imaginación. Piense usted el concepto de nada. Uno no puede llegar exactamente al concepto de la nada, tal vez. Pero lo que uno hace cuando oye hablar de la nada es como un ejercicio de aspiradora, ¿no? Como ir sacando cosas y tratar de imaginar, esto no existe ahí, esto no está ahí, esto no está, esto tampoco está, esto tampoco. Lo que uno hace es como ponerse en una ruta. O sea que la palabra nada es lo que podríamos llamar un concepto límite. El concepto límite de la nada, para yo poder manejarlo de alguna manera, lo que hago es tomar algunas experiencias y direccionarlas y ver cómo hacia dónde apuntaría eso y luego utilizar con extremado cuidado el lenguaje. Así es como se hacen estas cosas. Entonces, por ejemplo, ¿cómo hablar uno de la eternidad? Tome usted experiencias en las que usted siente que el tiempo desaparece. Hay muchas experiencias en las que usted siente que el tiempo desaparece. Por ejemplo, cuando usted se duerme, normalmente pierde la noción del tiempo. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué no nos sirve el sueño como imagen de la eternidad? Porque en el sueño no se da plenitud, sino se da como pura ausencia, como una ausencia de conciencia. Entonces tratemos de buscar otra experiencia que no va a ser eternidad, sino que va a ser aproximativa y direccional hacia la eternidad. Entonces piense, por ejemplo, en el momento en el que usted tiene un gran asombro, por ejemplo, ante algo de la naturaleza. Por ahí puede ser, por ahí sí vamos a encontrar. Entonces, hay espectáculos naturales que de alguna manera se apoderan de su inteligencia, se apoderan de su mente, de su corazón, de un modo tal que el tiempo desaparece. Entonces puede ser que esas experiencias nos acerquen en algo a lo que es la eternidad. En Sudamérica, por ejemplo, hay un espectáculo absolutamente glorioso que son las cataratas de Iguazú, en la frontera entre Brasil, Argentina y Paraguay. Muchas personas, yo no he estado allá, pero muchas personas que han estado coinciden al hacer la descripción en que hay un momento en el que tú te quedas sin palabras, en que hay un asombro tan grande, pero tan grande, que llega el momento en el que te quedas sin conceptos, sin palabras y sin tiempo. Entonces hay personas que pueden durar 2, 3 minutos simplemente con sus ojos muy abiertos, con su boca abierta, solamente admirando, dejándose impactar por eso totalmente maravilloso que está sucediendo. Entonces daría la impresión de que la eternidad se parece a eso, como una especie de plenitud no articulada que se adueña de ti y que hace desaparecer el tiempo. Las personas que se aman en las distintas formas de amor, amor de pareja puede darse, pero también el amor hacia los hijos. Entonces, muchos papás, muchas mamás, yo me acuerdo, por ejemplo, ver a mi hermano, uno de mis hermanos, cargando a su hijo.
Era algo impresionante, es algo que tiene una ternura muy grande. Y tú sentías que el resto del mundo no existía para él. Tú sentías que el reloj no pasaba para él. Él estaba simplemente absorto frente a esa criaturita a la que estaba cargando por primera vez. Entonces eso parece que nos acerca en algo a lo que es la eternidad. Entonces la eternidad es como una plenitud sin tiempo. ¿Qué es lo que estamos haciendo en este momento? Lo que estamos haciendo es aclarando un concepto que hemos llamado aquí plenitud sin tiempo y dando unas experiencias heurísticas. ¿Qué quiere decir heurísticas? Aproximativas y direccionales que nos ponen como en la ruta de ver lo que podría ser eso. Lo que podría ser eso. Eso es lo que nos acerca a lo que es la eternidad. Es decir, no es repetición, no es duración, es desaparición, pero es desaparición como por abundancia. Una desaparición por abundancia del tiempo. Como que el tiempo cuando se junta todo, como si todo el tiempo, decía Boecio, como si todo el tiempo se juntara en un instante. Entonces no necesitas del tiempo porque es como si tuvieras la abundancia del tiempo en un solo instante. Eso es lo que parece que sería la eternidad. Entonces, cuando nosotros hablamos del Dios eterno, nosotros no estamos hablando de un Dios viejito, pero muy viejo, terriblemente viejo, que entonces ahí es donde vienen los problemas. Porque entonces las representaciones, ¿cómo son? Dios Padre, viejo, anciano, con su cabello blanco, que ya uno siente que ni ve ni entiende, entonces ya es un abuelito. Y ese abuelito seguramente es muy misericordioso, y entonces ese abuelito solo sabe dar palmaditas en la espalda. Y si uno le dice, papá Dios, pero es que yo maté a mi mamá. Ay, estos hijos, qué cosas. Bueno, no lo vuelva a hacer. ¿Sí? Entonces, esa idea, no. Es como una plenitud que rebasa toda temporalidad. Desde ese ángulo usted puede ubicarse un poco mejor en lo que es la eternidad. La eternidad entonces supone la desaparición del tiempo. Otra experiencia que le puede servir a usted, que no sé si le hemos mencionado en este curso, es la experiencia que usted tiene cuando se le muere una persona cercana. Es interesante que sea cercana, de algún modo, puede ser por parentesco, porque usted la admiraba mucho, por lo que sea. Cuando muere una persona que en algún sentido es cercana, y ojalá muy cercana a usted puede tener una especie de impresión, una impresión como de captar todo lo que fue la vida de esa persona. En el sentido de que usted ya no se detiene solo en un momento o en otro momento, sino como que usted capta el conjunto de la vida de la persona. Yo creo que sí lo mencioné aquí, porque creo que hablé aquí de la muerte de mi madre y lo que sucedió cuando murió mi mamá. Con mi mamá en general nos llevamos muy bien, pero obviamente también teníamos días difíciles. Por ejemplo, para ella fue muy complicado el tema de la vocación mía. Eso fue muy difícil para ella. Entonces tuvimos unos días muy incómodos ahí, muy difíciles. Pero en el momento en el que muere mi mamá, yo no entro a detallar el día feliz, el día triste, el día malo, el día bueno, sino como que todo eso, como si fuera un acordeón que se compacta, todo eso se resume en una sola impresión que me permite verla a ella como en 4 dimensiones. Las 3 dimensiones propias de un cuerpo y la 4ª dimensión temporal, como que logro verla a ella en 4 dimensiones. Logro ver lo que ella fue en mi vida. Y por supuesto que al verla de esa manera, también veo la huella permanente, imborrable que ella ha dejado ya en mi vida. Ya eso no me lo quita nadie. Entonces, ya ahí estoy viendo en 4 dimensiones a mi mamá. Entonces ya ella se convierte en una realidad viva que algunas personas describen con palabras impresionantes. Yo creo que puedo unirme a esas palabras. Hay gente que dice, por ejemplo, piensa el caso mío, en mi calidad de religioso y de sacerdote, pues yo no vivía al pie de ella, yo no vivía junto a ella. Incluso estando en Bogotá podían pasar muchos días sin que yo la viera personalmente. Pero muchas personas dicen cuando se les muere alguien cercano, dicen, ahora lo siento más cerca.
¿Eso por qué sucede? Ese fenómeno psicológico, ¿por qué sucede? Porque al completarse la figura de la persona, de algún modo la ves ya en 4 dimensiones, y ese verla en 4 dimensiones hace que de algún modo la sientas muy cercana. Es una persona que tú sientes cercana. Entonces la eternidad, desde ese punto de vista, ¿la eternidad en qué consiste? La eternidad consiste como en esa plenitud a la que se llega. Entonces tú puedes hacer una extrapolación, porque dices, bueno, mi mamita pues se murió, en el caso mío ya hace unos años, mi mamita se murió, pero tú haces otro análisis, yo también me voy a morir. Puesto que yo también me voy a morir, entonces tú puedes hacer una extrapolación, ¿y cómo es mi figura en 4 dimensiones? Es decir, no lo que yo fui en días buenos o en días malos, no lo que yo fui el día que era simpático o el día que era terriblemente antipático, sino qué fui yo. Y uno se da cuenta que lo que yo fui no se limita a un instante. Si yo hago un corte, por ejemplo, lo que fue mi mamá hasta 1970 y corto ahí, si yo hago ese tipo de corte, esa no es toda mi madre. Porque pues ella vivió mucho tiempo más, ella vivió hasta el 2010. Entonces si yo le quito 40 años, esa no es mi madre. Ese tema sí me acuerdo que lo vimos con ustedes en Cristología, cuando hablábamos sobre el ser divino y el ser humano en Cristo. Y decíamos, la afirmación plena de lo que Cristo es, supone un Cristo en 4 dimensiones. Que no sé si utilicé la expresión en 4 dimensiones, pero los que vieron Cristología, tú estabas ahí también, los que vieron ahí seguramente se acuerdan de eso. Creo que no utilicé la expresión en 4 dimensiones, pero si era el Cristo, tú también estabas, creo. Es el Cristo que completa, es el Cristo completo. Entonces, así como si yo paro la película en este instante, esa no eres tú, porque tú todavía vives. Así también, si yo paro la vida de Cristo en el bautismo, ese no es Él. Cualquier acto de detener la vida de Cristo en cualquiera de las etapas de su existencia en esta tierra es una ficción mental. Si yo fuera usted, escribiría esa frase, porque esa frase le salva a uno de prácticamente todas las discusiones arrianas y monofisitas y nestorianas. Cualquier corte en la existencia temporal de Jesucristo es una pura ficción mental. Entonces yo puedo cortar tu vida ahora, vamos a cortar la vida ahora, pero si yo corto tu vida ahora, esa no eres tú en realidad. Ese no eres tú en realidad. Lo que yo he hecho al cortar tu vida ahora es hacer una ficción en mi mente, algo así como lo que tú hasta este momento has sido. Pero esa no es la realidad tuya. La realidad tuya no está determinada por mi mente y los cortes que yo haga. Está determinado por lo que tú eres, pues finalmente en el plan de Dios. Y eso significa que cualquier corte que yo haga de tu vida hasta ahora es una ficción mental. Esto tiene unas consecuencias muy profundas que no podemos desarrollar en este momento, que nos llevarían muy lejos de nuestro curso, pero esto tiene que ver con el tema de lo que Cristo dice de no juzguen. Porque cuando Cristo dice no juzguen, lo que está diciendo es no hagan un corte anticipado. Ustedes no saben cómo termina esta historia. Lo que Cristo está diciendo con no juzguen no es no se pronuncien sobre lo bueno y lo malo, que es como la gente lo está entendiendo ahora, ¿no? Sobre todo cuando se trata de cosas de sexo y de afecto. La gente entiende el no juzgar en el sentido de no se pronuncien sobre lo bueno y lo malo. Eso es estúpido. No hay otra palabra para utilizar. El mismo Cristo llamó bueno a lo bueno y malo a lo malo, y los apóstoles también, y los profetas también, y toda la Biblia. Entonces el sentido de no juzgar no es, no se pronuncien sobre lo bueno y lo malo. El sentido de no juzgar es, ponle cuidado, no sea que tu ficción mental, o sea, el corte que tú estás haciendo, tú lo estás tomando como si fuera toda la vida la persona. Ese es el sentido metafísico del no juzgar. Entonces, dése cuenta que el ser de la persona es cuatridimensional, por seguir utilizando esa expresión. Y de ahí uno puede entender lo que es un santo. El santo no es la persona que no cometió ningún error o no cometió ningún pecado. Y los condenados, seres humanos condenados, de los cuales no sabemos si existen, eso sí es verdad que no lo sabemos. Entonces el infierno está vacío. No, señor. El infierno no está vacío.
Debo contarle con tristeza que el infierno tiene habitantes precisamente en los espíritus rebeldes. O sea que la hipótesis del infierno vacío es una hipótesis teológicamente denegada. Eso no es cierto. Pero hablemos de los seres humanos. Entonces, ¿qué es un ser humano condenado? El ser humano condenado no es el que cometió uno o dos errores. El ser humano condenado es ese conjunto cuatridimensional, ese conjunto que abarca todo su tiempo y que se define en ese conjunto en contra y en rebeldía de Dios, de manera más activa o más pasiva. Eso es lo que es un condenado. Entonces uno se da cuenta que una persona de esas tiene una eternidad determinada. Por eso decía Joseph Ratzinger, que siempre es tan agudo en estos temas, decía, casi puede decirse mejor que es la persona la que se arroja, es la persona la que escoge. Y si Dios prohibiera a toda persona escoger, entonces Dios no estaría, diríamos, respetando la libertad que Él mismo dio. Bueno, yo creo que eso nos ayuda a entender algunas cosas sobre la eternidad como plenitud, la eternidad como una especie de asombro perpetuo, la eternidad en términos cuatridimensionales, lo cual todavía ustedes no crean, por favor. Yo hago aquí lo mejor que puedo, pero ustedes no crean que esta es tampoco la mejor explicación. A esa explicación cuatridimensional todavía hay que agregarle otro tipo de cosas, como por ejemplo, ¿cómo es posible que haya espíritus creados que sin embargo no son eternos como Dios? Ahí es donde toca hablar de este tipo de la eviternidad y ese tipo de cosas. Pero no vamos a entrar en más detalles al respecto, por ahora es suficiente con que salgamos. Por eso dijimos que estos eran atributos antiintuitivos, pero ahora es suficiente con que salgamos de las intuiciones equivocadas y nos demos cuenta que se está hablando de algo diferente. Y sobre todo, una cosa, cuando ustedes vean que el argumento de una persona, que todo el argumento de una persona se limita a cosas que apelan a la imaginación, mi sugerencia, mi sugerencia secreta, es desconfíe de eso. El que solo le argumenta a usted a partir de la imaginación, es que esto vale para la filosofía, para la teología, para la política y para muchas cosas, porque el que solo está apelando a tu imaginación normalmente te está manipulando, porque en la imaginación es donde está todo el mundo de las emociones y es donde uno dice, no, eso no puede ser, no, imposible, eso no puede ser, pero usted dice imposible no puede ser simplemente porque le manejaron las emociones, lo manipularon a partir de la imaginación. Entonces esas son aclaraciones con respecto a la eternidad. ¿Cómo imaginar entonces el cielo? No se puede imaginar, ya le dije, no insista, no se puede. Pero tenemos entonces por lo menos conceptos heurísticos. Sí, eso es lo que nos da la Biblia. La Biblia nos da algunos conceptos. Por ejemplo, empieza el cantar de los cantares. Que me bese con los besos de su boca. El beso anhelado. Eso es algo muy bello. Es algo demasiado hermoso. Entonces, lo que vive esa pareja, ese amado y esa amada en el momento en el que por fin nos podemos besar, eso es lo que encuentra el corazón humano cuando por fin ya no hay más distancia, porque finalmente, ¿qué es el beso? El beso es la desaparición de la distancia. Por fin, no hay más suegros, ni suegras, ni más nada. No hay más distancia, por fin. Desapareció la distancia. Entonces, el beso es una imagen del cielo. El banquete es una imagen del cielo. Usualmente a usted le gusta compartir con las personas que usted ama. El reencuentro con su familia. Usted tiene su familia en otro país. Lo tienen en este país. No hay nada que hacer. Por el momento debe permanecer en Colombia. No hay nada que hacer. Debe estar en Colombia. Pero su corazón de vez en cuando sueña con ese reencuentro. En ese momento cuando usted se va a comer una deliciosa... ¿Cómo es que se llama eso? Yo me lo sabía. Feijoada. ¿Es que se llama? ¿Cómo se llama eso? Pronúncielo. ¿Feijoada? Feijoada, más o menos. No soy bueno para el portugués. Es una comida típica allá en Brasil que incluye lo que nosotros llamamos frijoles. Y eso tiene arroz, ¿no? ¿No tiene arroz? ¿Qué tiene? Partes del chancho y el frijol. Oh, vaya.
Entonces el momento en el que tú, por fin, denme un descanso, denme un respiro de Colombia, denme un respiro de teología, denme un respiro de todo. Yo lo único que quiero es encontrarme con mi familia o con mis amigos y comerme mi feijoada. ¿Ve? Ese reencuentro, esa amistad, ese cariño, esa alegría, ese compartir, es una aproximación a lo que significa el cielo. La sensación de pérdida. Ninguna imagen es perfecta, ninguna imagen. Porque usted toma cualquier imagen, por ejemplo la imagen de un abrazo. Después de un rato de abrazo, déjeme respirar. Después de un rato de comida, pues ya me llené, ya está bueno, ya lo que quiero es otra cosa. ¿Ve? Entonces todas esas son imágenes imperfectas, que no describen el cielo. Acuérdese, son imágenes, aproximaciones direccionales, solamente eso. Y lo mismo vale para el infierno. Entonces son aproximaciones direccionales. La pérdida, el perder para siempre. Dante puso a la entrada del infierno: pierdan toda esperanza los que entran aquí. Uy, Dios mío, eso impacta mucho. Eso impacta mucho. Otro predicador, un jesuita que predicaba retiros en la Argentina, entonces hacía unos retiros, según la usanza de la época, estamos hablando de hace 50, 60 años, usted no había nacido. En esos retiros que predicaba por allá, entonces, era de rigor hacer toda una descripción del infierno para mover a la gente a que se arrepintiera. Ese era el recurso que se utilizaba en esa época. Se predicaba muchísimo sobre el infierno. Tal vez hay que predicar un poco más del infierno en nuestra época, porque como que nos hemos ido al otro extremo. Todo es así como un Dios light, ¿no? Pero bueno, el hecho es que este padre predicaba mucho sobre el infierno, sobre la muerte y sobre el infierno. Entonces sobre la muerte decía: la flecha que te va a matar ya fue lanzada. No sabemos dónde te va a alcanzar. Entonces, claro, a partir de ahí uno empieza a caminar pegado a las paredes. Luego entraba a describir el infierno. En el infierno, queridos hermanos, solo hay un reloj. Entonces tú te pones a pensar: ¿qué reloj puede haber en el infierno? Y el reloj solo repite día y noche: nunca jamás. Nunca jamás. Entonces, claro, eso me lo contaba una señora que hizo retiros con ese padre. Entonces ella decía que la noche del nunca jamás ninguna de las niñas del colegio dormía. Porque claro, llegas tú a tu camita: nunca jamás. Nunca jamás. ¿Y quién duerme con el nunca jamás ahí sonando? Por supuesto, el retiro tenía efectos especiales. Le ponían un reloj de péndulo ahí en el dormitorio, entonces sonaba tic, tac, tic, tac. Bueno, vida, hablemos de vida. ¿Qué es vida? Esa pregunta es muy complicada. Los filósofos, los científicos han abordado esa pregunta muchas veces. Cada vez hay más dificultad, parece, para definir exactamente qué es vida. Averigüen en internet qué son unas criaturas llamadas tardígrados. Siempre menciono a los tardígrados. Los tardígrados parecen un cruce entre un gusano y un astronauta. Tienen un aspecto como de astronauta. Un tardígrado mide un poco menos de 1 milímetro, puede medir 1/5 de 1 milímetro. Pero la característica de los tardígrados es que son extraordinariamente resistentes. Un tardígrado puede pasar 1 mes en el vacío absoluto del espacio y sobrevivir. Un tardígrado puede soportar 200 grados de temperatura, 200 grados centígrados, mucho más que la ebullición del agua, y resistir. Un tardígrado puede soportar 50 grados bajo cero y resistir. Un tardígrado puede soportar la radiación propia del estallido de una bomba atómica a 100 metros y resistir. El tardígrado es un animalito que se encuentra sobre todo en el agua. Eso quiere decir que usted nunca sabrá cuántos tardígrados ha tomado. Porque eso existe en el agua
En muchas partes están los tardígrados y entonces usted ha tomado tardígrados. El tardígrado hizo todo el recorrido por su cuerpo, vio todo lo que tenía que ver, se fue y usted nunca supo que tenía un tardígrado. Bueno, pero lo más impresionante de los tardígrados es que esos animales, cuando entran en situaciones de extrema sequía, cesan completamente en su metabolismo. O sea que el tardígrado se queda completamente inanimado. Inanimado quiere decir que no tiene ningún impulso nervioso, ningún movimiento muscular, ningún movimiento digestivo, ningún movimiento circulatorio, nada, cero metabolismo. O sea, es completamente equivalente a un pedazo de roca o a un grano de arena. Pero si ese tardígrado empieza a recibir un ambiente más benigno en temperatura y en humedad, después de un tiempo el tardígrado revive. Entonces, si tuvieras el tardígrado que está en estado de reclusión, de hibernación o como se llame, ese tardígrado en ese estado para ti sería algo muerto. Pero luego llega un poco de humedad y el tardígrado vuelve y revive. Es una cosa absolutamente extraña. Entonces, ¿cómo podemos llamar a eso vivo? ¿Es vivo o no es vivo? Otra pregunta que uno se hace es lo que sucede con los robots. Bueno, uno diría el robot hace aquello para lo que está programado, pero ¿qué pasa si nosotros programamos al robot para que se defienda y para que busque su respectiva energía? O sea, usted piense en un robot que utiliza básicamente energía solar. Y entonces cuando el robot se va quedando corto de energía, entonces va buscando la ventana para cargar sus pilas y sigue funcionando, el robot sigue funcionando. Entonces, ese robot que podría durar tantísimo tiempo y que tiene una serie de criterios para tomar sus propias decisiones, para defenderse, que tiene una circulación de energía y de recursos dentro de él, ¿ese robot está vivo? ¿En qué momento decimos está vivo y en qué momento decimos no está vivo? La diferencia entre lo vivo y lo no vivo cada vez es más compleja. Le voy a dar un tercer ejemplo que creo que es útil. El tercer ejemplo es el de los virus y ahí incluso hay otras sustancias que parecen más simples que los virus. El problema del virus es que el virus no puede subsistir por él mismo. Básicamente un virus es como una bolsa que tiene un pedazo de ADN o de ARN y lo que hace el virus es utilizar otros organismos para reproducirse. El virus, en cierto sentido, no vive, sino que depende completamente de los organismos de los que es parásito y entonces es a través de ellos como se alimenta, es a través de ellos como se reproduce. De modo que si el virus no encuentra una célula huésped, o una célula anfitriona, perdón, el huésped es él, si no encuentra una célula anfitriona a la cual le pueda secuestrar su ADN, o los recursos de su núcleo celular, entonces el virus no puede seguir adelante. Entonces el virus está vivo o no está vivo. Y muchos de esos virus, lo mismo que los tardígrados, claro que el virus es muchísimo más pequeño, muchos de esos virus pueden permanecer muchísimo tiempo en un estado que podríamos llamar como de hibernación, como de estancamiento. Algunos llaman a eso vida suspendida, vida suspendida. Es bien complejo, es bien complejo. En general, hay unas 3 o 4 características que todo el mundo está de acuerdo en que son propias de la vida. Esas características son las siguientes. Tiene que haber un intercambio de información y de recursos con el medio exterior. Tiene que haber un intercambio. Si no hay ningún intercambio, por ejemplo, una roca en principio no intercambia nada ni con el aire, ni con el suelo, ni con nada. Si no hay un intercambio con el medio ambiente, entonces ahí no hay vida. Un segundo elemento es que tiene que haber elementos estructurales, tiene que haber estructuras que conecten las distintas partes. Si no hay estructuras, entonces no hablaríamos de un organismo vivo. Y de nuevo, si yo miro el tardígrado, pues me doy cuenta que cada una de las partecitas minúsculas del tardígrado tienen que ver con la vida del tardígrado. En cambio, si yo miro, por ejemplo, un diamante,
me doy cuenta que la parte de abajo del diamante no tiene nada que ver con la parte de arriba del diamante, o sea, simplemente están yuxtapuestas, pero no hay una estructura. Una tercera característica es que tiene que darse un metabolismo. Un metabolismo significa un uso de energía. Tiene que haber un uso de energía que garantice que hay una forma de crecimiento. Y el último elemento es que tiene que darse alguna forma de reproducción. En resumen, intercambio con el medio ambiente, estructura. ¿Cuál fue la tercera? Metabolismo, ¿cierto? Uso de la energía y reproducción. Más o menos esas son las características. Casi todo el mundo está de acuerdo con eso, y casi todo el mundo está de acuerdo en que cuando hablamos de vida suspendida, pues realmente la definición es exactamente eso. Es decir, es una vida que se puede prolongar en el tiempo. Hay unos casos impresionantes, ¿no? Ustedes saben que se encontraron granos de trigo en las pirámides de Egipto, granos que tenían más de 4.000 años de existencia ahí, los sembraron y salió trigo. Entonces, de alguna manera, esa era vida suspendida también. Son 4.000 años quieta la semilla y sin embargo tenía una posibilidad de vida. Bueno, eso en cuanto a la parte, llamémosla así, científica. Ahora, ¿qué hacemos con la filosofía y con la teología? ¿Qué hacemos con eso? ¿De qué manera habla Tomás sobre la vida y qué problemas teológicos surgen al respecto? La vida, dice Tomás, tiene su esencia, vamos a ver esa definición, tiene su esencia en la capacidad de moverse a sí mismo. Entendiendo por ese moverse, la capacidad, como hemos dicho antes, de pasar del acto a la potencia, pero claro, no es en independencia del organismo, ¿no? De los otros organismos, ¿no? Entonces, por ejemplo, uno ve que el crecimiento es algo como eso, ¿no? El crecimiento es eso, el crecimiento es una forma de movimiento. Entonces, la definición de vida es algo que tiene un principio de acción en sí mismo. Y ahí la mejoramos un poco. La primera definición era lo que se mueve a sí mismo. Pero ahora vemos que esto tiene un principio de acción en sí mismo. Principio de acción en sí mismo. Tiene una cierta delimitación con el exterior y tiene un principio de acción en sí mismo. Esa sería como la definición de vida que aparece ahí. Según esa definición de vida, pues es evidente que las plantas están vivas, que los animales están vivos, nosotros estamos vivos. El problema viene en qué sentido nosotros decimos que Dios está vivo. Porque si nosotros hablamos de movimiento en Dios, tendríamos que hablar de cambio en Dios y está claro que Dios no cambia. Entonces, ¿qué tipo de vitalidad tiene Dios? ¿Cuál es la vitalidad que Dios tiene? Y entonces viene una cosa que es muy interesante, una distinción aristotélica entre el movimiento extrínseco y el movimiento intrínseco. Esa distinción la utiliza el Papa San Juan Pablo II en Laborem Exercens cuando habla de la dignidad del trabajo humano. Y yo voy a empezar por lo que dice el Papa. El Papa Juan Pablo dice que hay trabajo que tiene un efecto exterior, pero hay una dimensión del trabajo que tiene un efecto interior. Es decir, lo más noble del trabajo no es lo que tú haces, sino la persona que tú te vuelves. Entonces, lo grandioso y lo digno del trabajo no está en las cosas que hacemos, sino en el efecto que tiene el aprender a hacerlas y el lograr hacerlas. O sea que todo trabajador está trabajando afuera, pero también está trabajando adentro. A medida que tú vas adquiriendo una mayor experticia, a medida que tus destrezas crecen, a medida que tu conocimiento y dominio del tema en el que estás crece, tú mismo te has vuelto distinto. Entonces, el movimiento extrínseco es el que tiene un efecto exterior. Es una maravilla esa definición de movimiento aplicada a Dios, porque eso permite hablar de un Dios vivo antes de la creación. Si no se utiliza esta definición, Dios solo empezaría a estar vivo cuando empezó a crear. Entonces, la definición de vida es aquello que tiene un principio de acción en sí mismo, según Santo Tomás. ¿Y qué tipo de principio de acción tiene Dios? Pues el principio de acción que tiene Dios es su entender y su amar. Entonces la vida de Dios es fundamentalmente su entender y su amar.
Y por lo consiguiente, aquel que se acerca a Dios lo que experimenta es algo así como un colosal volcán del que brota un infinito amor y una luz inextinguible. Esa es la vida de Dios. Entonces la vida de Dios no consiste en que Él esté cambiando. La vida de Dios consiste en que tiene un principio de acción interior, y ese principio de acción interior es el entender y es el amar. ¿Por qué esto es antiintuitivo? Porque nosotros solemos asociar vida con movimiento. Y por eso una persona que tiene poco movimiento parece que estuviera menos viva. Pero según la definición de Tomás, una vida más contemplativa es mayor vida. Entonces la vida de aquel que tiene una mayor sabiduría y que tiene un mayor ardor de amor es una vida mucho más intensa, aunque es una vida que se nota menos. Es el argumento que utiliza Tomás al final de la prima secunde de la Suma Teológica para decir que es más perfecta la vida contemplativa que la vida activa. Entonces, la vida contemplativa se acerca más al modelo de vida de Dios, que tiene un principio intrínseco. Entonces, la gran obra de un carpintero son sus muebles. La gran obra de un herrero, pues son sus forjas. La gran obra de un albañil son sus edificios. La gran obra de un contemplativo es él mismo, cada vez más cercano a la imagen de Dios. Entonces, el trabajo que tú haces, la vida que tú tienes, es ante todo la vida que acontece en ti. Por supuesto, el pasaje del Evangelio de Marta y María ayuda mucho a comprender esto. Jesús presenta como preferible la vida de Marta, y Marta no estaba haciendo nada hacia afuera, pero Marta estaba logrando que su propio corazón, su propia vida se volviera distinta y más semejante al querer de Dios como se lo manifestaba Cristo. Bueno, hablemos un poco de la palabra verdad. La palabra verdad intuitivamente en nuestra época está reducida a dos campos, y esta es una gran tristeza, es una pérdida muy grande para nuestro tiempo. Nuevamente aquí me inspiro en Joseph Ratzinger. Hay colecciones de escritos de Joseph Ratzinger donde él habla sobre la razón, sobre la fe y la razón. Si ustedes, por ejemplo, miran, son muy baratos además. Si ustedes, por ejemplo, miran, hay una colección de escritos de fe y razón de Ratzinger que están en Amazon. Y el precio es bajísimo, es como $2, como una cosa así. Es decir, usted con lo que compra un perro caliente, compra ese libro de Ratzinger en su versión electrónica. Es muy bueno. Es una colección de escritos sobre fe y razón, y en eso me apoyo para lo que les voy a decir ahora. Sucede que la palabra verdad en nuestra época se ha circunscrito, se ha limitado a dos cosas, a la verdad científica y a la verdad subjetiva. La verdad subjetiva es mi verdad, y usted no puede negar mi verdad. Nadie se puede meter con la verdad del otro. Llegando al extremo, eso conduce a todas estas cuestiones de género, ¿no? Es más o menos esa la idea. Mi verdad más profunda es que yo soy una mujer. Esa es la verdad profunda. Encerrado desde hace mucho tiempo en el cuerpo de un hombre. Pero esa no es toda mi verdad. Mi otra verdad es que yo en realidad soy ruso. Pero he estado encerrado siempre en el cuerpo de un colombiano. Pero yo soy ruso. O sea, no sé hablar ruso porque mi cuerpo me condiciona mucho. Mi cuerpo colombiano me obliga a comer tamal, arepa, otras cosas. Pero la verdad es que yo soy ruso. Entonces fíjate que la gente impone la verdad subjetiva. Y el Estado se supone que es el garante de esa verdad subjetiva. Lo cual lleva a unas contradicciones terribles. La gente ya se está burlando de la ley porque hemos llegado a unos extremos terribles. Entonces resulta que un español tuvo un encuentro agresivo de palabras y desprecio, insultos y posiblemente algún golpe con su esposa. Inmediatamente la esposa dijo: pues yo lo denuncio a usted por violencia doméstica, que usted sabe que eso es muy grave hoy por hoy, y sobre todo la violencia contra la mujer. Entonces va y lo denuncia por violencia contra la mujer. Y resulta que la ley española dice que si un hombre agrede a una mujer, eso tiene unas penas altísimas. Si una mujer agrede a un hombre,
esas son penas bajas. Si una mujer agrede a otra mujer, esas son penas bajas. O sea, las penas altas solo están si el hombre agrede a la mujer. Entonces el tipo fue y se declaró mujer. Entonces él fue y se registró como mujer. Yo soy mujer. Y como resulta que la ley no requiere ni que tú estés tomando hormonas, ni que tú te hagas ninguna operación, ni que tú te vistas de ninguna manera, ni nada. Entonces el hombre le iban a aplicar una pena terrible. Él fue, un momento. Yo soy mujer. No me pueden aplicar la pena aquella. Soy mujer. Entonces este es un caso de agresión de dos mujeres. Ahora, para que tengan presente, soy mujer lesbiana. Que les quede claro que soy lesbiana. Sí, no se iba a registrar. No se iba a registrar como mujer heterosexual, ¿no? Entonces, fíjate los extremos absurdos a los que se llega. ¿Por qué? Por la idolatría de la verdad subjetiva. Y la verdad subjetiva es lo que tú dices de ti. Lo que tú dices de ti. Y la otra verdad, ¿cuál es? La verdad científica. Entonces tenemos un problema muy grave. Porque resulta, y esto es pensamiento no mío, ya le dije, es de Ratzinger. Porque resulta que entonces no hay manera de fundamentar racionalmente una moral, ni una ética. La ciencia no da para fundamentar una ética. La ciencia no te permite una fundamentación ética. Esto lo hemos repetido muchas veces. Siempre hay gente que se queda sorprendida porque estamos tan acostumbrados a que los sacerdotes de nuestro tiempo son los científicos, que cuando uno dice que la ciencia no garantiza una fundamentación ética, es como si uno sintiera que todos los sacerdotes de nuestro tiempo se volvieron herejes. Pero es verdad, la ciencia no permite una fundamentación ética, porque la ciencia describe lo que es. Y resulta que la ética requiere el establecimiento de lo que debe ser. Entonces la ciencia te puede decir, por ejemplo, que si tú llenas un balón de yoga, de monóxido de carbono, lo dejas en la habitación de una persona y esa habitación está cerrada, la persona se muere. Yo no sabía que un balón de yoga era suficiente para eso. ¿Conocen los balones de yoga? Son unos balones así como casi de esta altura. Esos balones que utilizan para hacer ejercicio. Resulta que un balón de esos normalmente pues está lleno de aire. Pero tú puedes conseguir con los determinados recursos, tú puedes llenar eso de monóxido de carbono. El monóxido de carbono es terriblemente tóxico para el ser humano porque el monóxido de carbono secuestra la hemoglobina. Entonces tus glóbulos rojos ya no pueden transportar oxígeno. Para mayor gravedad, el monóxido de carbono no huele a nada. Si tú estás dormido y si en tu habitación te ponen monóxido de carbono, jamás despertarás. No habrá momento en el que tú despiertes. Entonces, ¿por qué estamos hablando del monóxido de carbono? Estamos hablando del monóxido de carbono porque estamos hablando de la ciencia. Entonces la ciencia establece que a ti te pueden matar con monóxido de carbono. ¿Es bueno o es malo matar con monóxido de carbono? Eso no lo puede responder la ciencia. La ciencia describe el proceso del secuestro de la hemoglobina por el monóxido de carbono. Hasta ahí llega la ciencia. Si eso es bueno o eso es malo, eso no le interesa a la ciencia. Entonces nos hemos quedado sin una fundamentación, la posibilidad de una fundamentación ética. Y eso se nota especialmente en un grupo de personas a las que yo creo que usted pertenece, que se llaman los millennials. ¿Qué pasa con un millennial? ¿Cómo es la ética de los millennials? A mí me encanta hablar con millennials, pues son personajes exóticos, simpáticos, muy sensibles, fácilmente se sienten ofendidos. No, usted ya me está ofendiendo, ya. Mire, usted con ese chiste no, o sea, iba bien, pero ya con ese chiste no, ya me siento ofendido. Entonces, el millennial, ¿cómo es un millennial? El millennial se despierta y se siente ofendido por el día. Entonces, bueno, el millennial. Oiga, el millennial ¿cómo funciona la ética de los millennials? La ética de los millennials es, ¿a dónde llega el millennial? No me parece. Hasta ahí llega. No, pues no, a mí sí no me parece.
Hasta ahí llega. ¿Eso es bueno o eso es malo? No me pregunte eso. No me parece. Simplemente no me parece. Pero resulta que el Estado sigue produciendo leyes. Y finalmente hay que meter a algunas personas a la cárcel y a otras hay que sacarlas de la cárcel. Entonces usted se imagina que los jueces empezaran a decir, mire, eso que usted hizo no me parece. Como no me parece, entonces usted se va 8 años a la cárcel. Y el otro dice, pues a mí no me parece. No, a mí tampoco me parece eso. Eso de los 8 años tampoco me parece. Ese es el extremo ridículo en el que estamos por el terrible vacío denunciado por Joseph Ratzinger hace muchos años. El terrible vacío de quedarnos solo con la verdad subjetiva, según la cual yo soy un ruso, y la verdad científica, según la cual no existe ¿una qué? Una ética, no existe una moral. No es posible fundamentarla. Entonces, ¿cómo plantea Santo Tomás el tema de la verdad? El tema de la verdad es completamente coincidente con la realidad. Así de sencillo. Así de sencillo. De manera que el descubrimiento de la verdad es el descubrimiento de la realidad. Y el descubrimiento de la realidad es el descubrimiento de la respuesta a la pregunta ¿esto qué es? Y las demás preguntas que son propias de las causas. Y de eso hemos hablado aquí en este curso. ¿Sí hemos hablado o no hemos hablado de causas? Claro. ¿Qué son las causas? Las causas son las preguntas racionales que usted le hace al ser. Cuando usted pregunta ¿esto cómo es? Usted está buscando la causa formal. Cuando usted pregunta ¿esto de dónde viene? Usted está preguntando la causa material. Cuando usted pregunta ¿esto para qué sirve? ¿Con qué propósito se ha hecho? Esa se llama la causa final. Cuando usted pregunta ¿qué hizo que esto estuviera aquí? ¿Quién es responsable de esto? ¿Por qué esto ha llegado a suceder? Esa se llama la causa eficiente. Cuando usted pregunta ¿esto a qué se parece? O a imagen de qué está hecho, eso se llama la causa ejemplar. Ahí están. Entonces, ¿la verdad qué es? La verdad es el resultado de hacer la pregunta por las causas de las cosas. ¿Y qué es lo que establece la verdad? La verdad establece la realidad de las cosas. Y cuando usted descubre la realidad de las cosas, usted descubre su sustancia y descubre su naturaleza. Y a partir de su naturaleza usted descubre sus bienes propios y así descubre sus derechos y descubre sus deberes. Entonces existen bienes propios. Entonces yo me doy cuenta, por ejemplo, que un niño recién nacido tiene capacidades potenciales en su naturaleza para aprender a hablar. De modo que si un niño nace y nadie le habla ningún idioma, es un extremo de crueldad abominable, porque se está mutilando una capacidad de las más bellas y las más importantes para ese ser humano. Se le está privando de algo precioso. Entonces, ¿y eso cómo lo deduje yo? Eso lo deduje porque en el descubrimiento de cuáles son los bienes propios de cada ser, eso es lo que se llama la ley natural. Entonces, ¿la ley natural qué es? La ley natural es el establecimiento, el conocimiento que nosotros tenemos de cuáles son los bienes propios de las distintas cosas. Esa es la ley natural. Y de ahí surge lo bueno y lo malo. Entonces, ¿la verdad qué es? La verdad es aproximarnos a eso. Según Santo Tomás, la verdad existe de 3 maneras. La verdad existe como designio o idea en Dios. La verdad existe como forma en el ser creado. Y la verdad existe como descubrimiento, como idea en el intelecto creado. Les repito esas 3 formas de presencia de la verdad que serán el centro, por supuesto, de nuestro segundo corte. No es que uno esté manipulando de ninguna manera. Entonces, la verdad tiene 3 formas de presencia. Son ellas: la verdad como idea en Dios, la verdad como forma que estructura, configura el ser creado, y la verdad como idea o sustancia conocida por el intelecto creado. Todos los ejemplos que se dan en estos casos son ejemplos así medio triviales, pero ustedes entienden. Entonces piense usted, la idea de perro está primero en Dios. Luego, si tengo aquí un perro, entonces la idea de perro, la forma de perro está ahí. No es simplemente la figura, ya lo hemos explicado. Es la figura, estructura, configuración, funcionamiento, vida de ese animalito que se llama perro. Cuando yo descubro lo que es el perro, las costumbres del perro, cómo es un perro,
hago las preguntas pertinentes, entonces la idea de perro está en mí. Entonces la idea, ¿dónde está la verdad del perro? Pues la verdad del perro está en Dios, y luego está en el perro, y luego está en mi cabeza. Son las tres presencias de la verdad. Pero ¿y qué pasa con aquellas cosas que no tienen existencia material? Como es, por ejemplo, la lógica o la matemática, que no tienen existencia material. Estas son más maravillosas porque entonces usted ahí lo único que tiene es la verdad que existe en Dios y la verdad que existe en su inteligencia. Las ayudas que usted utiliza, por ejemplo, por medio de diagramas o estas son ayudas heurísticas. No se le olvide esa palabra que es tan bonita, es con H. Ayudas heurísticas. Entonces, por ejemplo, yo le demuestro a usted que todos los triángulos que se inscriben en un círculo y que tienen como uno de sus lados el diámetro son triángulos rectángulos. Por supuesto, el triángulo perfecto y el círculo perfecto no existen en un tablero, pero yo utilizo esas ayudas para que usted pueda descubrir. Y de aquí nos vamos a la inteligencia. Entonces, ¿la inteligencia qué es? La inteligencia es aquella facultad que permite acceder a la verdad. Por favor, no confundir la inteligencia con la razón. Vamos a aclarar la diferencia entre inteligencia y razón. La inteligencia es aquella facultad que permite acceder a la verdad del ser. Esa es la definición más bonita de inteligencia. ¿Quiénes tienen inteligencia? Dios, en primer lugar. En plenitud, en grado infinito, sumo. ¿Quién más tiene inteligencia? Los ángeles tienen inteligencia. ¿Los ángeles malos también tienen inteligencia? Sí. También tienen inteligencia. Ese es un tema preocupante porque la inteligencia de los ángeles malos es superior de la inteligencia humana. Pero los ángeles buenos tienen inteligencia, sí. Los seres humanos tenemos inteligencia, sí. ¿Cuál es la diferencia entre las formas de inteligencia? Mire esta maravilla, mire esta maravilla. La inteligencia de Dios todo lo ve en sí mismo y a través de sí mismo. La inteligencia de los ángeles todo lo ve en Dios. Entonces dijo San Agustín que la inteligencia humana también ve las cosas en Dios. Y ahí encontramos uno de los puntos, no son demasiados, pero sí son muy importantes, en los que Santo Tomás se separa de San Agustín. Para saber cómo debo dar esta clase, ¿hay agustinos aquí? Parece que no hay agustinos. Entonces, dijo San Agustín que nosotros veíamos las cosas en Dios. Hay un salmo que dice: tu luz, Señor, nos hace ver la luz. En ese salmo parecía apoyarse San Agustín para decir que nosotros vemos las cosas en Dios. Pues le cuento que no. Le cuento que la solución de Tomás es la siguiente. La capacidad que tenemos de abstraer las naturalezas a partir de las sustancias, es decir, lo que se llama el entendimiento agente, esa capacidad viene de Dios. Esa capacidad en el lenguaje aristotélico se llama entendimiento agente. Ese es el que logra la abstracción, es decir, quitar las particularidades y buscar aquello que es esencial y permanente. Ese es el entendimiento agente. Entonces, la frase, tu luz, Señor, nos hace ver la luz, San Agustín la entendió de esta manera: que nosotros todo lo que conocíamos lo conocíamos en Dios. Santo Tomás dice: no, Señor, tu luz nos hace ver la luz quiere decir que nosotros participamos de la luz divina. ¿Y en qué participamos exactamente? ¿En qué? En la capacidad de encontrar lo sustancial y esencial en lo particular. Ahí participamos de la luz divina. Y eso es lo propio del entendimiento agente. Entonces, la categoría platónica de participación es centrada en la epistemología tomista a través del entendimiento agente. Hay que ver las frases que ya podemos decir en este curso, ¿no? La participación, el concepto de participación, que es un concepto típicamente platónico, hace su entrada en la epistemología tomista, la manera de explicar y describir el conocimiento, a través del entendimiento agente. ¿Qué es lo que hace el entendimiento agente? Es el que te permite reconocer lo esencial a partir de eventos particulares.
Entonces, si yo te describo, por ejemplo, con un dibujo, que seguramente me va a quedar mal hecho, con un dibujo yo te demuestro que todo triángulo que está inscrito en un círculo y que tiene por uno de sus lados el diámetro, tiene que ser un triángulo rectángulo, yo solo te puedo presentar un círculo mal dibujado y un triángulo mal dibujado. Pero una vez que tú con tu talento matemático llegas a entender eso, eso vale para todo círculo y para todo triángulo, que esté en esas condiciones. Esa capacidad de abstraer, eso es entendimiento agente y eso es participación del entendimiento divino. Eso afirma Santo Tomás. Pero entonces, lo que nosotros conocemos, lo conocemos no en Dios, sino lo conocemos en las cosas. Ahí está la diferencia con San Agustín. Para San Agustín lo conocemos en Dios, para Santo Tomás lo conocemos en las cosas, pero gracias a la participación que hemos recibido del intelecto divino a través de nuestro entendimiento agente. Todavía no hemos explicado la diferencia entre inteligencia y razón. La inteligencia en general se encuentra en Dios, se encuentra en los ángeles, se encuentra en los seres humanos. No se encuentra en las máquinas, no se encuentra en los animales. Aquí ya hicimos esa explicación de por qué no está ni en las máquinas ni en los animales la inteligencia. Gravísimo, gravísimo, porque eso toca explicarlo. Entonces, ahorita vamos a explicar lo de animales y máquinas. Entonces, hay que explicar la diferencia entre inteligencia y razón. Entonces, los ángeles conocen de una manera intuitiva, quiere decir que conocen como el que ve todo lo que es posible ver. Por eso la negación de Dios en un ángel, que es lo que ha sucedido en los ángeles caídos, es una negación absoluta, es una negación irreversible. Él conoció de Dios lo que podía conocer y eso lo rechazó. En cambio, el pecado que uno comete como ser humano no es una negación irreversible, mientras uno esté en una condición temporal. Porque usted puede conocer algo nuevo que le ayuda a reevaluar lo que usted pensaba de Dios, lo que usted pensaba de sí mismo, lo que usted pensaba de la felicidad, lo que usted pensaba del pecado, lo que usted pensaba. Usted puede reevaluar. Entonces, ¿qué es lo propio de la racionalidad? Lo propio de la racionalidad es proceder, dicen en inglés, stepwise. Paso a paso, stepwise. Lo propio de la inteligencia nuestra. ¿Cómo se llama la inteligencia en el ser humano? Se llama racionalidad, se llama razón. Lo propio de la razón, ¿qué es? Proceder paso a paso. ¿Cómo describe Santo Tomás proceder paso a paso? Lo describe componiendo y dividiendo. Componens et dividens. ¿Qué es componer para Santo Tomás? Es ver que dos cosas son compatibles. ¿Qué es dividir para Santo Tomás? Ver que dos cosas no son compatibles. Es decir, nuestra inteligencia funciona a base de sí y de no. Nuestra inteligencia es digital, según Santo Tomás. Nuestra inteligencia es digital, nuestra inteligencia funciona a base de sí y de no. Nuestra inteligencia funciona a base de sí y de no y va sumando resultados y la suma de esos resultados nos va llevando a conclusiones. Ese proceder a base de resultados progresivos es lo que se llama razón. Entonces la razón es la forma de la inteligencia que tenemos los seres humanos y que nos permite acceder progresivamente a la verdad. Ni los ángeles ni Dios acceden a la verdad de una manera progresiva. Bueno, según eso, aclaremos brevemente el tema de la inteligencia de los animales. Yo creo que sí hablamos de eso en otro momento aquí, sino que cuando uno se entusiasma, entonces ustedes ya no ponen cuidado. Eso es lo que pasa. Los animales tienen destrezas, yo creo que sí lo hablamos. Los animales tienen destrezas, los animales resuelven problemas. Entonces, lo que hay que decir de las máquinas llamadas inteligentes, incluyendo los sistemas neuronales, de los que se habla tanto ahora con la inteligencia artificial, lo que tienen esos sistemas es resolución de problemas. En cambio, ¿qué es lo propio de la inteligencia? Es la búsqueda y el acceso al ser. Es la búsqueda de lo que la cosa es. Entonces, mire, por ejemplo, esto. ¿Por qué a usted le da risa ver a un gatito que trata infructuosamente de perseguir una luz láser? Ese juego lo han hecho muchas veces, ¿no? Entonces ponen una lucecita y el gato viene y va a cazar la luz y salta y en ese momento usted le sube la luz y entonces ríe malévolamente. Logré que el gatito saltara.
¿Por qué a usted le da risa eso? Porque usted sabe qué es eso. Es el reflejo de una luz láser sobre una pared de ladrillo. Como el gato no sabe eso, como no se puede hacer esa pregunta, para él ese es un estímulo que se parece a otros estímulos y que por consiguiente despierta un circuito dentro de su pequeña cabecita, pequeña y peluda cabecita, que entonces busca ¿qué? Cazar. Entonces yo tengo que adueñarme de esa luz. Y el gato salta y en ese momento usted mueve la luz porque usted sabe lo que es eso. Eso es lo que significa inteligencia. Saber qué son las cosas. Poderse preguntar qué son las cosas. No solo en términos de cuánto me afectan. Cuando usted se pregunta por las cosas solo en la medida en que lo afectan a usted, en ese momento usted está obrando de una manera estimúlica. Por eso en la medida en que usted se pregunta más lo que las cosas son en sí mismas. Entonces, ¿qué es lo propio de la inteligencia? La búsqueda de lo que las cosas son en sí mismas. Yo puedo entrenar neuronalmente, no podemos explicar ahorita lo que es las redes neuronales en inteligencia artificial, pero yo puedo entrenar neuronalmente a un computador o a una red de computadores para que reconozcan, por ejemplo, qué es un gato. Yo lo puedo ver. Entonces el gato puede estar subido en la mesa, puede estar corriendo, puede estar colgando de la ventana, puede estar asomándose, y ya el computador aprendió a reconocerlo. ¡Oh, qué inteligente es este computador! ¿Ya reconoce gatos? No. El computador está siguiendo una serie de instrucciones. Ahora, esa serie de instrucciones puede producir otra serie de instrucciones, que puede producir otra serie de instrucciones. Y a medida en que las instrucciones se van cumpliendo a una velocidad acelerada y se van anidando, se llama eso, algoritmos que se anidan en otros algoritmos, entonces usted tiene la ilusión de que está ante una inteligencia. Pero el computador no se está preguntando nunca qué son las cosas. Entonces la gran pregunta es, ¿qué son las cosas? Esa es la pregunta de la inteligencia. La inteligencia es la puerta al ser. ¿Qué decimos sobre la justicia y sobre la misericordia? Sobre la justicia hay que aclarar dos cosas. Primera, hay dos modos principales de justicia. Hay una justicia que se llama conmutativa y la otra se llama justicia distributiva. La justicia conmutativa consiste en la transacción. Es conocida como la lógica de la transacción. Entonces, por ejemplo, es justo que si yo le doy lo que vale ese saco suyo, que digamos en las condiciones actuales serán 2,000 pesos. Si yo le doy lo que vale su saco, lo justo es que ¿qué? Que usted me dé el saco. Eso se llama justicia. ¿Justicia qué? Conmutativa. Conmutativa. La justicia distributiva es la que definió Ulpiano con las palabras darle a cada uno lo que le corresponde. Entonces la primera aclaración que hay que hacer en la justicia es que la justicia en Dios existe de modo distributivo. Es decir, darle a cada uno lo que le corresponde. Segunda aclaración sobre la justicia. Esta es una aclaración bíblica, no es exactamente de Teodicea, pero es que es muy importante. Cuando aparece la palabra justificación, es una palabra demasiado importante en la teología ¿de quién? ¿De quién? De San Pablo. Él es el que más habla de la justificación, sobre todo ¿en dónde? En la carta a los romanos. Muchas gracias. Entonces, ¿la justificación qué es? La justificación es llegar a ser justo. ¿Y qué significa justo en la criatura según la Biblia? Esta es la segunda aclaración que hay que hacer. Justo en la Biblia significa aquel que se apega, aquel que se ajusta al querer, al plan y al mandato de Dios. Entonces, ¿qué es justicia en la Biblia? Justicia en Dios es justicia distributiva, más o menos lo mismo que nos enseña Santo Tomás sobre Ulpiano. Pero justicia en el ser humano, ¿qué es? ¿Qué es un justo? Justo es aquel que vive según Dios, en amistad con Dios, en obediencia a Dios. Prácticamente en la Biblia
La palabra justo equivale a lo que nosotros llamamos un santo. Cuando se dice que, por ejemplo, Zacarías e Isabel, los papás de Juan el Bautista, eran justos, lo que se quiere decir era, vivían como unos santos. Eso es lo que quiere decir en el lenguaje que nosotros utilizaríamos hoy. Entonces, ¿la justificación qué es? La justificación es cómo podemos nosotros llegar a ajustarnos al plan de Dios, llegar a estar a paz y salvo con Dios, sabiendo que hemos pecado. Ese es el tema teológico. Por supuesto no vamos a entrar en ese tema ahora, pero es para que se entienda qué quiere decir justicia en la Biblia, cuando se habla de las criaturas, cuando se habla del ser humano. Esas son las dos aclaraciones sobre la justicia. Terminamos con dos aclaraciones sobre la misericordia. Primera aclaración: existe la misericordia como pasión y existe la misericordia como efecto. Esto lo estudia Santo Tomás en el respectivo texto de la Suma, yo se lo presento aquí resumidamente. ¿Qué es la misericordia como pasión? Es la tristeza que usted experimenta. Tristeza que es buena en la medida en que es fruto ¿de un qué? De un amor. Entonces, como usted tiene amor por la especie humana, usted ve a una persona que sufre porque está deprimida, porque está enferma, porque está sola, porque pasa hambre, porque tiene un remordimiento que no le suelta, que no lo puede soltar. Usted ve a ese pobre ser humano, usted siente tristeza. Esto se llama la misericordia como pasión. Pasión en el sentido teológico, lo que usted padece. Y existe la misericordia como efecto. La misericordia como efecto es aquella acción que destierra un mal, que libera de un mal a otra persona. Entonces, ¿cómo existe la misericordia en Dios? No existe como tristeza, existe como efecto. Esa es la primera aclaración que hay que hacer sobre la misericordia. Y la segunda aclaración: ¿cómo se relacionan entonces justicia y misericordia? Si justicia es darle a cada uno lo suyo y misericordia es quitar un mal, da la impresión de que aquello que se da por misericordia no se da por justicia. Da la impresión de que lo que se da por justicia no se da por misericordia. Excepto cuando caes en cuenta que si la justicia es darle a cada uno lo suyo, ¿y qué es lo suyo? ¿Qué es lo propio de la criatura? Ahí te das cuenta que lo propio de la criatura es aquello que Dios ha querido para esa criatura. Entonces ahí te das cuenta que Dios cuando hace misericordia hace justicia y que Dios cuando hace justicia hace misericordia. A ver, ¿por qué Dios cuando hace misericordia hace justicia? Porque al desterrar los males, al extinguir los males que afligían a su criatura, la está aproximando al querer que Dios ha tenido para ese ser humano. Entonces cuando hace misericordia hace justicia. ¿Y por qué cuando hace justicia hace misericordia? Por una frase que le encantaba a Blas Pascal: porque Dios no le debe nada a nadie. No hay un deber absoluto de Dios con ninguna criatura. De manera que todo lo que Dios hace para que una criatura tenga lo que tiene es don. Todo es don, todo es regalo, nada es debido. Y si no es debido, entonces yo encuentro la huella del amor compasivo de Dios en todas las dimensiones de mi ser y en el hecho mismo de que yo exista. Esa es la manera, en apretadísima síntesis, esa es la manera como Tomás trata el tema de la justicia y la misericordia. Entonces uno se da cuenta que no tiene ningún sentido poner la justicia y la misericordia. Hay personas que creen que hay que cancelar la dogmática para empezar a practicar la pastoral. Hay personas que creen que hay que aliviar la liturgia si queremos agilizar la evangelización. Hay personas que creen que hay que aliviar la justicia, hay que quitar la justicia para que llegue la misericordia. Según Santo Tomás, aunque todas esas expresiones de un modo metafórico se pueden entender, es mucho mejor decir que la verdadera justicia es verdadera misericordia y que la verdadera misericordia es verdadera justicia. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.